Bueno, hoy tenemos una vez más el privilegio de tener a nuestro pastor Jairo Araujo. Amén. Anteriormente, pues él fue el secretario de jóvenes a nivel nacional. Gloria al Señor. Fuimos muy bendecidos. Realmente a cada iglesia en su localidad llegó esa administración que pudieron tener a nivel nacional. Y este año, pues nos acompaña siendo el secretario de Escuela Bíblica Dominical, que sin duda alguna también está siendo una gran bendición para nosotros. Actualmente, amén, está administrando en la séptima iglesia séptima de Pasto, amén, casado con una hermosa mujer que también ha sido participante, expositora de la palabra de Dios en nuestro equipo de Solo para Ti Mujer. Y bueno, mi pastor, bienvenido, amén, a este precioso programa. Prácticamente usted ya es de la casa, ya hemos podido tener ese privilegio, ese honor de tenerlo con nosotros en varios momentos, amén, de actividades en Solo para Ti Mujer, en varias programaciones y hoy nuevamente en nuestro estudio bíblico. Quiero contarles unos pequeños secretos, bueno, no sé si son secretos, pero al pastor Jairo Araujo le encantan los camarones, así que si él llega alguna vez visitarles en sus iglesias o tiene la oportunidad de cocinar, a él le encantan los camarones para que entonces podamos deleitarle con este precioso y delicioso plato. Él le encanta el color azul, ajá, eso me lo dijo por allí, ajá, y uno de sus hobbies más importantes o que le gusta más es la locución y la lectura. Y vaya que sí hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de ese hobby, porque en la locución ha hecho varios programas, en YouTube hay una cantidad de enseñanzas muy bonitas. Y bueno, la lectura de la palabra debe ser algo que marca realmente su vida, la vida de su ministerio y el aprendizaje, pues para también enseñarnos a nosotros y ser de bendición. Así que mi pastor, bienvenido, salúdenos en el nombre de Jesús y hoy lo dejo entonces con toda esta audiencia en bendición del Señor. Dios me le bendiga. Amén, amén, estimada sierva del Señor, mi estimada hermana Nayibe, quiero saludarle primeramente. Para mí es muy grato poder compartir un momento con ustedes en este proyecto, en este programa tan maravilloso. Doy gracias a Dios por el honor, por el privilegio, gracias también por los datos compartidos, estimada hermana Nayibe, y gracias mi hermana Angélica Blandón, que es la directora, realmente la promotora de toda esta visión tan hermosa, y detrás de ella y junto a ella más bien hay un equipo muy hermoso, un equipo maravilloso de mujeres de Dios, entre ellas mi hermana Somers Polanía, mi hermana Diana Montero y hoy nuestra hermana presentadora que hace muy bien el trabajo. También felicito a todas y cada una de las hermanas que están allí muy activas. De verdad eso me apasiona mucho porque creo que ustedes están haciendo un trabajo maravilloso y es fomentar la pasión por algo fundamental que es la palabra de Dios. Y a través de estos proyectos, estas dinámicas, estas trivias, estas preguntas, todo esto, ustedes lo que están haciendo es despertar en nosotros mayor interés por la palabra de Dios. Y bueno, para mí un honor haber estado en algunas ocasiones anteriores y hoy estar de nuevo con ustedes es un privilegio. Así que gracias a nuestro Dios por la oportunidad. Dios bendiga de manera extraordinaria a cada mujer, a cada varón, pastores, ministros y esposos de ministros, entre ellos mi esposa también estuvo hace unos días compartiendo no solo el estudio del Apocalipsis, sino que ustedes han venido haciendo un estudio sistemático desde el Antiguo Testamento y les felicito profundamente por ello. Así que nuestra amada hermana Nayibe, cuando ella me indique, puedo entonces comenzar con el estudio, ya que hay bastante tela por recortar y como ella lo anunció bien, tenemos unas lecciones muy importantes de los capítulos 20 al 22 de Apocalipsis. Muy bien, entonces creo que ya tengo el tiempo para comenzar. Y muy bien, felicitar también a los hermanos y hermanas que están allí conectados. Como pueden ver, lo que vamos a lograr con la ayuda del Señor el día de hoy es solamente un panorama básico, definitivamente los capítulos 20 al 22 de Apocalipsis. Esto debido a que hablar de este libro
es hablar de un aspecto muy amplio y muy profundo, como lo es hablar de toda la palabra de Dios. Y durante unos minutos, con la ayuda de nuestro Dios, voy a estar abordando de manera básica, de una manera muy puntual, pero a la vez muy básica, algunos tópicos que me han sido asignados para el análisis. Gracias a ustedes por esa finura, esa manera tan especial como manejan este proyecto y me han indicado 5 aspectos claves, 5 aspectos fundamentales sobre los cuales estaremos hablando y ya voy a explicar desde qué óptica o visión lo estaremos explicando. Número 1 está los 1000 años. Número 2, el juicio ante el trono blanco o el gran trono blanco. Número 3, el cielo nuevo y la tierra nueva. Número 4, la nueva Jerusalén. Y número 5, la venida de Cristo está cerca. Realmente estos son títulos extraídos de los capítulos 20 al 22 de Apocalipsis. Y es muy interesante lo que vamos a estar estudiando con la ayuda de nuestro Dios. Una precisión muy importante que quiero realizar antes de proseguir es la siguiente, y es que vamos a estar analizando esto desde una visión de la teología futurista. ¿Qué es eso? Básicamente la teología futurista de la escatología, que es la interpretación de los asuntos proféticos y todo lo relacionado con la profecía apocalíptica en especial, se especializa en mostrarnos que gran parte de lo que aparece en Apocalipsis, especialmente después del capítulo número 4 en adelante de Apocalipsis, son hechos, son eventos que están aún en el futuro. Y realmente cuando uno lee detenidamente, uno podrá encontrar, por supuesto, que se habla luego de la adoración celestial, luego se habla en los subsiguientes capítulos de una serie de 7 que evidentemente no han ocurrido en ningún otro tipo de momento en la historia de la humanidad. Allí se habla de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y plagas postreras y una cantidad de asuntos que lógicamente no han ocurrido en ningún otro momento. Es decir, la escatología de la teología futurista nos muestra eso, de que la gran parte o la gran mayoría de los eventos relatados en el Apocalipsis están aún en el futuro, en el futuro. Número 1. Número 2, lo estamos viendo desde la perspectiva dispensacional. ¿Esto qué quiere decir? Si pueden regresar a la anterior, gracias, mi hermana. La perspectiva dispensacional básicamente nos muestra que ahora mismo vivimos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, y ese tiempo de la gracia terminará con lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y comienza una nueva dispensación, que es la dispensación de los juicios, la cual resume una serie de eventos, entre ellos varios que ya han hablado, tribulación, y entre los que nos vamos a centrar, por ejemplo, el milenio o el reino milenario, el reino milenial, es el que hace parte también de ese tiempo dispensacional de los juicios. Y lo veremos desde una visión premilenial. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy sencillos. Quiero decir esto a modo de introducción para poder darme a entender cómo es que estaremos desarrollando esto. Desde la visión premilenial estamos mencionando que creemos en el retorno literal de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el Señor Jesús viene por segunda vez y de una manera física, de una manera literal, Él viene a establecer su reino milenial. Ya esto es a lo que se le llama premilenial. Viene antes de comenzar su reino milenial, precisamente para establecer juicios y a la vez establecer su reino milenial, de lo cual hablaremos por lo menos básicamente el día de hoy. A modo de resumen, y luego ya veremos algunos detallitos al respecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 1000 años, podemos observarlo y escribí esta pequeña frase que resume lo que indica este reino milenial. Le he llamado el perfecto y poderoso gobierno de Jesús. Definitivamente no habrá ningún otro gobierno que se le compare y el perfecto y poderoso gobierno de Jesús estará antecedido por todos los gobiernos fracasados de toda la historia de la humanidad, como también por el peor gobierno de toda la historia de la humanidad, que será el gobierno del anticristo. Y lógicamente, después de tanta hecatombe y tragedia, a la luz de la Biblia y Apocalipsis capítulo 20, el 1 al 10, nos relata el perfecto y poderoso gobierno del Señor Jesús. Número 2, cuando se habla del juicio ante el gran trono blanco, se puede conocer ese tiempo también muy comúnmente como el juicio final. Y lo he resumido en esta frase:
A este juicio final se le ha llamado el justo y temible juicio de Jesús. Oiga esto, justo y temible. Y precisamente es temible porque definitivamente los que estén en ese gran trono blanco, ninguno tendrá esperanza alguna ante ese trono blanco, porque será el juicio final, definitivamente el juicio de los perdidos. Además está el cielo nuevo y la tierra nueva. Se le puede llamar también la patria celestial o la nueva creación. Apocalipsis capítulo 21, del 1 en adelante, nos relata, y lo resumo con esta bella frase, y es que ese tiempo llamado el cielo nuevo y la tierra nueva, es decir, la nueva creación o la patria celestial, le llamaría la bella e imperecedera nueva obra de Jesús. Luego tenemos también la Nueva Jerusalén, cuyo nombre más popular es la ciudad celestial. Muchos le conocemos como la ciudad celestial. En Apocalipsis capítulo 21 y luego en el capítulo 22, los primeros 5 versículos, se nos relata algo en torno a esta o correspondiente a esta ciudad. Y la frase para poder tener una noción de esto es que esta es la hermosa e inigualable ciudad de Jesús. Y por último, estaremos hablando de la venida de Cristo, está cerca. A esta se le llama también la parucía o el advenimiento, es decir, el advenimiento inminente en el cual el Señor va a aparecer realmente de manera física y corpórea. Eso es básicamente lo que esto significa, una aparición a lo que se le conoce como la segunda venida de Cristo, y a esto le he llamado la poderosa e inminente venida de Jesús. Es decir, algo que no puede ser detenido definitivamente por nadie. Ahora, avanzando entonces, teniendo en cuenta esta visión futurista, todos los capítulos, desde el capítulo 20 en adelante, y es en los que nos estaremos centrando ahora, son capítulos que nos hablan al respecto de esto. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, y gracias a nuestra hermana que nos ayuda allí, quiero mencionar que el Apocalipsis es un libro muy ordenado. Es decir, algunos eruditos le han dicho el libro más ordenado de todas las escrituras. Es decir, un libro con una secuencia lógica impresionante que no permite que nos equivoquemos. Al contrario, ese mismo libro está tan estrictamente y tan maravillosamente organizado que nos permite entender los eventos y los sucesos detallados durante ese tiempo de Apocalipsis. Y por supuesto, toda la Biblia es sumamente ordenada porque proviene de una mente sobrenatural, la mente de Dios. Pero el Apocalipsis particularmente, a diferencia de lo que muchos creen o de lo que muchos incluso han estigmatizado así el libro, no es un caos, sino al contrario es un libro muy, muy ordenado. Ahora, cuando hablamos sobre estos 5 aspectos, hay una particularidad en el libro de Apocalipsis y es que existen una serie de 7 en el Apocalipsis. Por ejemplo, se habla acerca de las 7 iglesias. También se nos habla acerca de los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, las 7 plagas postreras. También en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis se nos menciona 7 entidades y personajes muy distintivos, de los cuales ya ustedes han hablado en el Apocalipsis. Y así hay una serie de 7 muy significativos en el Apocalipsis. Por esa razón he sentido compartirles de una manera por lo menos resumida, sucinta, muy breve, pero a la vez muy práctica, los aspectos principales enfocados en 7 claves sobre cada uno de ellos. 7 claves sobre el milenio, 7 claves sobre los siguientes aspectos que estaremos mirando. Esas 7 claves son lo suficientemente claras y lo suficientemente, digamos, distintivas como para ayudarnos a entender con claridad de qué se trata, por lo menos básicamente. Quiero decirles que estas notas al final las vamos a compartir. Si alguno desea compartirlas al final de estas notas, después de la despedida, yo he dejado allí una serie de links, ya que este tema es uno de los que más me ha apasionado por muchos años. Y lo que hoy voy a hacer en pocos minutos lo he realizado en por lo menos 7 horas. Es decir, explicar cada una de estas 5 cosas. He tomado por lo menos 7 horas para explicar cada uno de esos puntos. Y al final dejo una serie de links de una serie que alguna vez el Señor me permitió compartir, que se llama Una mirada en el calendario de Dios, donde podemos analizar con un poquito de mayor amplitud
y aún así todavía nos podemos quedar cortos, ya que la profundidad de la palabra es magnánime, es maravillosa. Ahora, si nosotros hablamos de las 7 claves sobre el milenio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que después del tiempo tribulacionario, la tierra quedará devastada. Ya ustedes han oído de sellos, han oído de trompetas, han oído de copas o plagas postreras, han oído de juicio y una ira derramada impresionante sobre la tierra, un castigo de todos los niveles. Ahora, en ese orden de ideas, la tierra va a tener que pasar por una renovación previa, pero una renovación no definitiva, porque al final del milenio igual la tierra y todo lo que hay va a ser totalmente destruido y al final viene una nueva creación. Pero esto es clave. Número uno, el milenio es un reinado literal de 1000 años de Jesucristo en la tierra. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta los que vemos esto desde la visión dispensacionalista, premilenial y futurista, que eran los términos que les mencionaba al principio. ¿Por qué? Porque existen algunas teorías escatológicas que enseñan por lo menos que el milenio no es literal, sino que solamente es algo simbólico o que es únicamente una era espiritual, como lo dicen, por ejemplo, los famosos amileniales que niegan el milenio literal, o los postmileniales que lo que hacen es decir que supuestamente, de alguna manera, con el paso de los años, todo va a ir mejorando y cuando ya todo esté muy bien y el reino esté totalmente establecido, el Señor viene por segunda vez, lo cual no es coherente con las escrituras. Pero cuando uno va a la Biblia puede encontrar que el milenio es un periodo histórico y real. Si usted lee Apocalipsis 20 va a encontrar reiteradamente la expresión literal de 1000 años. Y alguna vez un erudito le preguntaron, ¿y qué significa ese milenio? Él respondió en palabras muy sencillas, pues significa lo que allí dice, 1000 años. Es lo que significa. Es decir, no es más de allí, son literalmente 1000 años, no simbólicos, no espirituales, no alegóricos, sino literales. Número dos. Este tiempo comienza después de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor regrese físicamente a la tierra antes de iniciar el milenio, Él viene, ya hemos oído, por ejemplo, acerca, y creo que ya ustedes oyeron al respecto en la anterior sesión y en las anteriores sesiones, han oído acerca de lo que se llama la segunda venida de Cristo. Y sabemos que cuando Él viene para establecer juicios. Por ejemplo, en su segunda venida, Él trae el juicio de las naciones, el juicio de Israel, y luego entra al milenio. Al final de ese milenio, pues también viene el famoso y gran juicio final, del cual hablaremos posteriormente. Pero algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta es que este evento llamado la segunda venida de Cristo marca el fin de los tiempos tribulacionarios y a la vez el inicio del reino milenial. Ahora, hablar del milenio es un tema tan apasionante y a la vez tan amplio que en los links que les recomiendo, allí ustedes van a encontrar que sin exagerar, se pueden hablar por lo menos alrededor de 200 cosas diferentes con respecto al milenio. Por eso, evidentemente, dejar aquí solo 7 pautas claves es suficiente para por lo menos tener una noción, pero si queremos profundizar en el tema, hay mucha tela por recortar en la Biblia al respecto de ese tema tan importante y tan maravilloso. Ahora, número 3. Lo que dice el texto en Apocalipsis es que durante ese tiempo llamado milenio, milenario o milenial, hay un evento, hay un suceso que no ha ocurrido en ninguna otra época de la historia de la humanidad y que por supuesto los amileniales y los postmileniales no tienen ni la remota idea de eso, precisamente porque ellos piensan que es solamente algo simbólico y el enemigo está tan suelto que anda haciendo una cantidad de daños hoy en día. No obstante, el punto 3 es que según la Biblia, Satanás será atado durante los 1000 años, o sea, durante ese milenio ocurrirá algo sin precedentes. Y es que el diablo, la serpiente antigua, como lo describe Apocalipsis 12, como el dragón escarlata, como la serpiente antigua, como el diablo o Satanás, será atado durante 1000 años. Y la Biblia dice que vendrá un ángel, y es curioso porque incluso no se nos dice ni el nombre de aquel ángel, pero cuando Dios quiere demostrar su soberanía,
No envía ni siquiera un arcángel tipo Miguel, simplemente envía un ángel y ese ángel ata, encadena y encierra en el abis o el abismo, que es la cárcel o la prisión más terrorífica y temida por los demonios. Jesús mismo tuvo un encuentro con una legión demoníaca a través del endemoniado gadareno. Algunos hablan de 2.000 a 6.000 demonios que había dentro de ese personaje, por lo que significa la palabra legión. Y es muy interesante cómo ellos tenían pavor de ser lanzados al abismo. Ese lugar temido por las entidades del mal será el lugar donde será encadenado Satanás por 1000 años. Algo que no ha ocurrido, sino que ocurrirá. Por eso la teología futurista nos dice, esto está en el futuro todavía. Ahora, interesantemente, cuando Satanás se ha atado, esto lógicamente impide que él engañe, porque una de las características más horripilantes de este ser es que es el padre de engaño, el padre de error, el padre de mentira. Para que evite que engañe a las naciones durante ese tiempo, él estará atado y eso, en cierto modo, permitirá un reino perfecto, una tierra perfecta, un contexto perfecto, pero muy interesante lo que ello implica. Número 4, ese tiempo también será un tiempo de paz, prosperidad, justicia y restauración de la creación. Es decir, la verdadera paz, no de la que hablan hoy en día los tratados falsos de gobernantes actuales en los diferentes lugares del mundo. No la falsa prosperidad de la que muchos de ellos hablan, e incluso la falsa justicia y la supuesta restauración y los cambios y las transformaciones. No, estamos hablando de un verdadero tiempo de paz, una verdadera época de prosperidad, un verdadero tiempo de justicia y una verdadera restauración de la creación, no provocada por hombres, sino provocada por Dios mismo. Ahora, en ese escenario, evidentemente ya ustedes estudiaron eso, saben que la Tierra, diría yo en términos muy resumidos, fue azotada con todo tipo de tragedias. Se habla de megaterremotos, se habla de una cantidad de asuntos que azotarán la Tierra durante el tiempo tribulacionario. La Tierra quedará devastada. Ha pasado el Armagedón, la famosísima, en la mayoría de los escatólogos concluyen en esta, digamos, convergen en esta idea de que se puede catalogar como esa tercera guerra mundial. La Tierra quedará devastada. Sabemos que hay armas geofísicas, armas nucleares, armas biológicas, armas de todo tipo, y definitivamente la Tierra quedará devastada, pestes, plagas y todo lo demás. Pero para que entre este tiempo de paz, prosperidad, justicia, se requiere una restauración de la creación. Es decir, la tierra será transformada, será renovada temporalmente, y ese temporalmente implica ese milenio y gobernada por Cristo con rectitud. Hay unos pasajes que, por supuesto, por tiempo no los leeremos, pero que si usted los lee en Isaías 11 y 65, describen este reino, cosas que aún las personas que pretenden decir que el milenio no existe o que es simplemente un asunto meramente simbólico, no podrán encontrar ningún otro tiempo en la historia de la humanidad donde lo que allí se relata en esos capítulos sucede. Es decir, solo sucederá en tiempos tribulacionarios, entre otras cosas, asuntos como larga vida o asuntos como que los mismos animales fieros dejan de ser animales fieros o salvajes como tal, y unos asuntos que solo ocurrirán durante el milenio. Número 5, Israel tendrá un papel central. Esto es crucial para aquellos que creen en una falsa y diabólica doctrina llamada la doctrina del reemplazo. La doctrina que básicamente cree que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, ya no tiene ningún trato con Israel, sino que supuestamente todas las promesas para Israel ahora los tiene la iglesia, lo cual es un error. Hay una diferencia realmente muy marcada en la Biblia entre la iglesia e Israel, y cada una de ellas tiene propósitos específicos de parte de Dios. En el tiempo milenario, Dios cumplirá sus promesas literales a Israel en el milenio y será allí esa nación restaurada en todo el sentido de la palabra, tanto espiritualmente como políticamente, y ocupará un lugar prominente en el reino mesiánico. Este reino mesiánico es el reino milenario. Ahora, es en ese sentido, Dios nos muestra que Él cumple sus promesas, Él nunca falla. Dios tiene planes específicos para con esa nación y los planes específicos siguen vigentes. Dios no falla. Esto es lo que se llama los pactos que no dependen
de acciones humanas, sino de promesas divinas. Las promesas divinas definitivamente se cumplirán. Cuando uno estudia por lo menos los que se llaman los pactos en las Escrituras, se dará cuenta que los pactos de orden incondicional se cumplirán al pie de la letra. Bendito sea nuestro Dios, que Él cumple lo que promete, e Israel recibirá sus cumplimientos específicos. Por supuesto, de haber pasado todo un proceso terrible de tribulación, lo que la Biblia le llama la tribulación de Jacob. Ahora, y número 6, los creyentes reinarán con Cristo en el milenio. Esto significa que los que murieron en Cristo resucitarán en la primera resurrección y reinarán junto con Él. Eso incluye a los mártires y a los fieles del Antiguo y Nuevo Testamento. Algo interesante en el milenio es que ocurrirá antes de iniciar el milenio lo que se llama la completa primera resurrección. Es decir, todos los que han muerto como mártires y los justos de Dios y los hombres de Dios, la gente que murió tanto en el Antiguo Testamento como en la época neotestamentaria y especialmente durante el tiempo tribulacionario. La Biblia es muy clara en relatar, y creo que eso ya lo estudiaron también, en que durante la época de ese gobierno bestial habrá una persecución terrible contra los santos, y la Biblia muestra una cantidad, incluso en Apocalipsis 7 se habla de una multitud vestida de ropas blancas, que literalmente la Biblia dice que ellos habían pasado o habían salido, otras versiones dicen, murieron, fueron martirizados durante la tribulación. Todos ellos resucitarán para poder entrar y reinar junto con Cristo durante el milenio. Y esto es algo muy importante tener en cuenta este asunto. Ahora, algo bien importante a tener en cuenta esto es que, y bueno, en cuanto a preguntas, gracias mis amados hermanos, ya en un momento, y si las pueden tener en cuenta, podemos buscar la manera de responderlas en su momento. Ahora, allí en pantalla, bueno, no sé por qué, pero no alcanza la número 7, seguro porque estaba, pero voy a mencionársela. La séptima cosa referente al milenio es que al final del milenio habrá una última rebelión y Satanás será soltado por un breve tiempo y engañará a las naciones para una última rebelión contra Dios. Esta rebelión será aplastada, seguida del juicio del gran trono blanco y el inicio del estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente que lamentablemente, aunque Satanás será atado durante 1000 años, y la humanidad de aquel entonces, todos los que hayan entrado, o ya sea que sobrevivieron a tiempos tribulacionarios, pasaron por el juicio de las naciones o el juicio de Israel y entraron al tiempo milenario, todas las personas que vivieron allí durante ese tiempo, a pesar de experimentar, oiga eso, a pesar de experimentar el mejor reino de todos los tiempos, el mejor rey de todos los tiempos, el mejor gobernante de todos los tiempos, al final Satanás será suelto, y la Biblia habla de esa rebelión final a la cual el Apocalipsis le llama Gog y Magog, pero es la rebelión final al culminar el milenio. Es muy interesante y lamentable también que aún así la Biblia dice que serán como las arenas del mar, serán multitudes los que se rebelarán contra Dios, y esa es la prueba final de que el hombre es infiel a Dios, aun cuando Dios lo tenga en el mejor gobierno, y que el problema no es ni siquiera Satanás, sino que el problema está en el corazón del hombre, porque durante 1000 años tuvieron el mejor gobierno y al final, la primera oportunidad que viene un charlatán y un engañador, en este caso como es el diablo, le creerán a él, se irán con él y se rebelarán contra Dios. Por supuesto, los que pierden son ellos, y eso trae una terrible hecatombe y tragedia para ellos. Ahora, avanzando, vamos a la siguiente sesión. Como pueden ver, aquí por lo menos ese es un cuadro de una manera global referente a eso. Cuando hablamos de lo siguiente que ocurre al finalizar el milenio, a la luz del calendario de Dios, de lo que está allí en el panorama profético en Apocalipsis, encontramos el trono blanco. El trono blanco es conocido comúnmente como el juicio final o el gran juicio final. Allí hay 7 cosas que quiero mencionarle al respecto. Número 1, ocurre después del milenio, es decir, después de ese tiempo maravilloso, después de ese tiempo precioso, literal. Oiga bien, hago énfasis porque hoy en día lamentablemente existe una teología extraña y retorcida que ha llegado a alegorizar casi todo el Apocalipsis. Algunos son preteristas y dicen, no, eso ya pasó hasta antes del año 70 después de Cristo, casi todo el Apocalipsis se cumplió, y algunos terminan prácticamente diciendo que Apocalipsis es un libro
que ya caducó y que no es de mayor relevancia y trascendencia para nosotros. Pero cuando uno entiende el Apocalipsis a la luz de la realidad bíblica, va a entender, por ejemplo, que el gran trono blanco, ese gran juicio final, ocurrirá después del milenio y de la última rebelión de Satanás, pero por supuesto y tristemente no se revela solo, sino con una enorme multitud de gentes que se irán con él, a pesar de haber tenido el mejor gobernante. Ahora, y lógicamente, después de ese juicio, vemos que al final del milenio, la Biblia misma es clara en decir que el diablo será lanzado al lago de fuego. Esto en Apocalipsis 27 al 10. Y allí en ese lugar, antes de iniciar el milenio, ya habían sido lanzados a ese mismo lago de fuego, había sido lanzado el falso profeta y el anticristo, es decir, los primeros seres humanos, pero totalmente dedicados a Satanás, como son el anticristo y el falso profeta, son los primeros en ir a ese indeseable y terrible lugar llamado el lago de fuego. 1000 años después, vemos como el diablo, o sea, Satanás, es lanzado allí, y también a ese lugar serán lanzados todos aquellos que evidentemente no pasarán el juicio del trono blanco. Ahora, en segundo lugar, y esto es algo muy relevante, Cristo es el juez supremo, el que juzga aún los secretos más escondidos de la humanidad, el juez supremo. El trono es grande porque la autoridad de él es grande, es blanco porque su pureza y justicia es inigualable. Ahora, Jesucristo es el juez, según la Biblia en Hechos 10:42, el juez de vivos y muertos. Y él es quien preside ese juicio. Por esa razón es que cuando hablamos de la primera venida del Señor, él viene como redentor, pero en la segunda venida, él viene como juez. En la primera, es verdad, él vino como cordero, pero en su segunda venida viene como el león. Y eso es lo que trae este juicio ante el trono blanco. Ahora, ¿qué es lo que hace temible este juicio del trono blanco? El tercer punto nos puede llevar a entenderlo mejor, y es que solo los perdidos comparecen. Oiga eso, solo los perdidos comparecen. Es cierto, y por el tiempo lógico no podemos profundizar mucho en ello, pero en la Biblia hay varios juicios. Por ejemplo, la Biblia habla del bimá de Cristo o el tribunal de Cristo, que es un juicio de galardones, no de condenación, sino de recompensas, y será en el cielo para la iglesia. Mientras en la tierra se estará al final de la gran tribulación llevando a cabo, cuando ocurra la segunda venida, llevando a cabo otros juicios. Uno de ellos muy conocido como el juicio de las naciones gentiles y el otro es el juicio de Israel. Y luego vemos al final del milenio otro juicio que es el trono blanco o el juicio final. Pero note esto, en cada uno va a comparecer cierto grupo de personas en particular. Pero en este juicio final, lamentablemente, tristemente y terriblemente, es decir, las palabras se quedarían cortas para describir el terror que hay ahí ante ese juicio, es que solo los perdidos comparecen, es decir, todos los que han muerto y no resucitaron en la primera resurrección, sino que van a resucitar en lo que la Biblia le llama la segunda resurrección, la de los injustos. Este juicio es para los muertos no salvos, es decir, es para las personas que murieron sin el Señor, ya sea en la época de la gracia, como también ya sea en la época antiguo testamentaria, todos los que murieron sin Cristo, desde los primeros hombres hasta todos los que hayan vivido durante las diferentes dispensaciones, llámese conciencia, llámese promesa, llámese ley, llámese gracia y llámese juicios. Toda la gente que murió durante todo ese tiempo sin el Señor van a resucitar para comparecer ante el trono blanco. Estos son resucitados en la segunda resurrección para recibir su condenación final. Ahora, hay una doctrina muy interesante que se llama la escatología postmortuoria, que tiene que ver con qué pasa con las personas después de que mueren. Evidentemente, la Biblia es muy clara en esos temas. Cuando una persona muere sin el Señor, esa persona, su alma, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, había una clara distinción. Y básicamente, y en resumen, todos los perdidos de todos los tiempos van a un lugar de tormento, a un lugar que la Biblia le llama el infierno, literalmente, o el Hades. Y es interesante que hay un lugar peor que el mismo Hades, o peor que el mismo infierno, que se llama el lago de fuego. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el infierno hay almas ahora, no demonios.
sino almas de hombres. Hay una mentira por ahí que dice que supuestamente el diablo gobierna el infierno. Eso es falso, que supuestamente el diablo está por allá con una serie de trinches o tenedores en el infierno atormentando a la gente. Eso es falso. Realmente eso es algo totalmente salido de la Biblia, no tiene conexión con la escritura. El infierno es un lugar donde las almas de los perdidos están siendo atormentadas, pero el lago de fuego es peor precisamente porque para entrar allí tienen que haber resucitado y ahora en cuerpos que perciben, que sienten, pero que la única diferencia es que no van a morir, son inmortales. Esos cuerpos, en cuerpo, alma y espíritu, serán lanzados a este lugar llamado el lago de fuego. Es decir, ya no solo almas, sino también almas y cuerpos, es decir, un ser humano en todo su ser, en toda su composición del ser, allí siendo lanzados. Ahora, note ese asunto de terrible. Ese lugar donde van a ser lanzados para recibir su condenación final, la Biblia también dice ahí en Apocalipsis que aún el mismo infierno o Hades será lanzado allí. Eso es algo terrible. Ahora, en cuarto lugar, una de las cosas muy asombrosas de este trono blanco es que la Biblia relata que se abren los libros, en plural, los libros. Es decir, los que se habla de estos libros, por ejemplo, se habla del libro de las obras, es decir, lo que contiene las obras de cada persona, mostrando su culpabilidad. Y también se habla del libro de la vida, con los nombres de los redimidos por el Señor. Si el nombre no está escrito en el libro de la vida, la persona es condenada y lanzada al lago de fuego. Y esto es significativo porque los libros, especialmente los que contienen las obras de cada persona, son precisamente para mostrar la absoluta culpabilidad del hombre y para que ninguno pueda excusarse delante de ese juicio, para que todas las evidencias de los pecados más ocultos, es más, ante la justicia humana existe mucho que se escapa del juicio humano. Es decir, hay muchas cosas que quedan, entre comillas, inmunes o quedan no castigadas ante la justicia humana. Son de ese tipo de cosas que aparentemente alguien se salió con las suyas, pero no será así ante ese juicio final. No hay absolutamente nada de las obras más escondidas del ser humano ante las cuales este juicio no vayan a ser juzgados. En otras palabras, todo será pues expuesto, todo saldrá a la luz y no tendrán más que quedarse mudos ante este juicio porque tendrán todas las evidencias en su contra y no habrá forma de salir bien librado de allí. Entre otras cosas, porque los que vayan al trono blanco, ninguno será salvo, ninguno será salvo. Ahora, además, la prueba de oro es que sus nombres no aparecen escritos en el libro de la vida. Y para estar allí, ese nombre escrito o reiterado, ratificado en el libro de la vida, esa persona debe haber tenido una relación con Cristo, debe haber conocido al Señor. De lo contrario, si rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, pues no tendrán ninguna oportunidad de salvación. Número 5. Cada persona será juzgada de acuerdo con sus obras. Apocalipsis 20:13. Esto es clave, no implica salvación por obras, sino que sus acciones confirman su incredulidad y rechazo de Dios. Es decir, lógico, somos salvos por la obra de Cristo, no por las obras que hagamos. Pero también es clara la Biblia cuando dice que los salvos hemos sido salvados y podemos hacer obras buenas, pero que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, aún las buenas obras de los cristianos no son para que el hombre diga cuántas buenas obras haces, sino realmente están estipuladas para que tú andes en ellas o para que tú vivas de acuerdo a ellas, para que des testimonio de que verdaderamente has conocido a Cristo. De la misma forma, las malas obras de las personas por las que serán condenadas, lo único que harán es confirmar la incredulidad, el rechazo de Dios y la maldad de esos personajes. Ahora, número 6, está el destino eterno, el lago de fuego. Este es el lugar de castigo consciente y separado de Dios, Apocalipsis 20:15. Con la muerte, el Hades, la bestia, el falso profeta y Satanás, y agrego más, todos los perdidos de todos los tiempos serán lanzados y confinados al lago de fuego. Eso es lo que hace del lago de fuego algo peor que el mismo infierno.
porque el infierno será lanzado al final dentro del lago de fuego. Ahí estará la bestia, ahí estará el falso profeta, ahí estará Satanás, ahí están todos los demonios, todas las entidades del mal y además todos los perdidos de todos los tiempos. Tremendo eso, tremendo eso. Ahora, número 7, un asunto clave aquí es que al final del milenio habrá una última, o más bien, estoy hablando del trono blanco. Número 7, al final ocurrirá algo muy tremendo y es lo siguiente, y es que después de este juicio inicia la eternidad final. Oiga eso, esto es clave porque todo esto está interconectado, por eso les decía que el libro de Apocalipsis es tan preciosamente conectado. Terminó tiempos tribulacionarios, vino la segunda venida de Cristo, inició el tiempo milenario, la tierra fue renovada, un gobierno perfecto, al final, trono blanco, juicio final. Y aquí hay algo muy interesante, ese juicio final lo que hace es marcar el fin de la historia de la humanidad tal como la conocemos hoy. El fin de todo lo que ocurre y todo lo que existe hoy, el universo que existe hoy, tal como lo conocemos hoy, porque luego comenzará la eternidad final, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Este juicio es el cierre del tiempo, el cierre del pecado, el cierre del sufrimiento humano. Es la gran división final entre los que están en Cristo y los que no lo están. Para decirlo en otros términos, el juicio del trono blanco marca el fin del tiempo y el inicio de la eternidad final. Marca el fin de este universo como lo conocemos. Recuerden que este universo no es eterno, como dirían algunas veces falsamente ciertos filósofos. Este universo, como aún la ciencia misma, algunos científicos han logrado entender eso, que se está expandiendo. Ellos entienden que el universo tuvo un comienzo y no es eterno. Tuvo un inicio y no es eterno. Este universo, tal y como lo conocemos, llámense galaxias, cúmulos y supercúmulos de galaxias, como hablan ellos en sus términos astronómicos, todo lo que existe va a desvanecerse, va a ser destruido, según la Biblia, y Dios va a crear al final del trono blanco lo que se llama el cielo nuevo y la tierra nueva. Por supuesto, libres del pecado, libres del diablo, libres del tiempo mismo y libres del sufrimiento humano. Y esto marca una situación tremenda y es lo que se conoce como la gran división final entre los que están en Cristo y los que no lo están. Ahora, avanzando un poco, vamos a ver las 7 claves sobre cielos nuevos y tierra nueva. La siguiente imagen, si podemos compartirla. Cuando se habla de las 7 claves sobre cielos nuevos y tierra nueva, podemos ver que una vez que termina el milenio y el gran trono blanco, posteriormente ocurre lo que se conoce, si me pueden ayudar con la imagen, por favor, cambiando la imagen, 7 claves sobre cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, gracias. En ese sentido, vamos a encontrar 7 cosas particulares. Número uno, la tierra finalmente va a ser renovada, es decir, en un sentido práctico, no aniquilada para siempre. Cuando hablo del universo mismo, por eso la expresión es clara, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, no hay una aniquilación total como enseñan algunas falsas doctrinas por allí de que finalmente los perdidos van a ser aniquilados y no sufrirán eternamente. No, así como la condenación y el juicio es eterno, también el cielo nuevo y la tierra nueva para los salvos y los redimidos de todas las edades es eterno. Es decir, la condenación es eterna, pero también el cielo nuevo y la tierra nueva, o los cielos nuevos y la tierra nueva son eternos. Ahora, un aspecto importante aquí es que el cumplimiento de Apocalipsis 21 implica una renovación radical en las leyes físicas, donde el nuevo universo opera bajo principios de eternidad, armonía y plenitud. Lógicamente, ya ese nuevo cielo y esa nueva tierra no estará sujeto a el tiempo, no estará sujeto a el hecho de que pueda destruirse, no estará sujeto al caos, no estará sujeto a nada de eso, realmente tendrá armonía y plenitud. Sabemos que después de la caída del hombre y después de la rebelión de Satanás, es decir, lo que sucedió en la tierra y lo que sucedió en el cosmos afectó la misma creación. Por eso es que la creación está gimiendo también por la redención y la manifestación de los hijos de Dios.
¿Por qué? Porque aún la creación fue afectada por la rebelión de Satanás y los secuaces de él, los ángeles caídos. El cosmos fue afectado, pero también la tierra fue afectada. Por eso es que vemos caos afuera y también vemos caos adentro. Se habla de caos climático, se habla de una cantidad de cosas en la tierra, pero también se habla de una cantidad de cosas tremendas allá en el espacio exterior. Y es interesante que todo eso es resultado de la maldad del hombre, pero también de la maldad de los seres creados por Dios. Y es interesante que ese tiempo será un tiempo, el tiempo de los cielos nuevos y tierra nueva, será una recreación, será volver a empezar, será una creación que por supuesto ya no estará sujeta al tiempo ni al final, sino entrará en tiempo de eternidad, armonía y plenitud. Una particularidad de la cual ahondaremos un poquito después de esto es la Nueva Jerusalén. Ahí en esos cielos nuevos y tierra nueva, el epicentro de esos cielos nuevos y tierra nueva será la Nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo, de naturaleza multidimensional. ¿Qué es esto? Sencillamente espiritual y física simultáneamente. Es decir, a diferencia de lo que hoy tenemos, a pesar de que nosotros mismos somos prueba de ello, es decir, nosotros tenemos cuerpo, dentro de nosotros hay un alma y un espíritu. Son tres aspectos distintos del ser humano, la triconomía del ser humano. El cuerpo, el físico, el alma y el espíritu tienen sus particularidades, sus sentidos, y es muy interesante poder ahondar en ello. Pero lo que quiero mencionar es que en este mundo ahora no se puede percibir el mundo espiritual. Es decir, normalmente vemos solo el cuerpo de las personas, pero no vemos la parte interior del ser, es decir, de lo que la Biblia habla, que Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La parte neuma del ser humano y la parte almática del ser humano, la parte espiritual, la parte almática y la parte física. No se puede verlo de adentro, pero en el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, hay una especie de fusión, si se puede utilizar términos un poco comprensibles, de ese mundo espiritual con el mundo físico, y se podrá ver lo uno y lo otro de manera simultánea. Es decir, esta ciudad es prueba de ello, es una mega ciudad. Realmente hoy en día Tokio o Nueva York o cualquiera de las grandes ciudades, Sao Paulo, las más grandes ciudades del mundo, no se comparan en lo más mínimo con la mega ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que es diseñada por Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde no hay dolor ni muerte. Una ciudad que tiene aspectos físicos, porque no es etérea, como algunos aún evangélicos piensan, interpretan mal esto y piensan que la Nueva Jerusalén es solo un lugar simbólico. No, también es un lugar literal, calles de oro y aspectos físicos, piedras preciosas, literales, pero al mismo tiempo es un lugar de habitación para seres con cuerpos gloriosos, seres con cuerpos glorificados. Y es interesante que será un lugar donde se ve de manera simultánea lo espiritual y lo físico en acción. Número 3, el mar, dice la Biblia en Apocalipsis, ya no existía más. Y esto tiene una doble aplicación muy interesante. Número 1, en esos cielos nuevos y tierra nueva, que en términos más prácticos sería la patria celestial, se refiere a que en ese entonces el caos y el desorden que hoy existen tanto en el universo como en la tierra misma serán eliminados para siempre, y un universo completamente seguro y estable será el que experimentaremos en esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué incluye esto? También incluye la idea de que la tierra, la nueva tierra, la mayoría de eruditos concluyen en este aspecto y confluyen en esto también, que la idea es de que tampoco habrán océanos ni mares, porque la tierra misma será mucho más espaciosa y provechosa, porque albergará a todos los que habiten la tierra. Recuerden que la Biblia habla de promesas terrenales, por ejemplo, para Israel, y Dios le cumplirá sus promesas terrenales, pero para la iglesia tiene promesas de tipo celestiales, pero no confunda celestial como si fuera solamente un humo o algo etéreo, algo intangible, no. Lo celestial también comprende algo que se puede palpar, y uno de ellos es la Nueva Jerusalén. Ahora, en cuarto lugar está el estado de glorificación total. Esto es algo que definitivamente nuestras mentes finitas nos va a costar bastante comprenderlo, pero en palabras sencillas se lo resumo de esta manera. Una cosa maravillosa de los cielos nuevos y tierra nueva
es que la glorificación será total. Es decir, el hecho de que sea incorruptible, oiga eso, el hecho de que no se pueda corromper o que no perezca o que no ocurra lo que los científicos le han llamado esa ley de la entropía, que todo al final se va desgastando. No, en ese modelo del cielo nuevo y la tierra nueva, definitivamente ocurrirá una glorificación total, no solo de los cuerpos de los habitantes de esa patria celestial, llámese la iglesia, llámese los santos del Antiguo Testamento, llámese los redimidos de Israel, llámese los santos del tiempo tribulacionario, cualquiera de los que hayan entrado, los santos del tiempo milenial que hayan llegado allá, ninguno de esos va a tener cuerpos perecederos, sino cuerpos glorificados. En palabras sencillas, un cuerpo glorificado implica que no es mortal, que no se va a corromper, que no va a envejecer. Pero no solo los cuerpos, sino también el universo mismo. Es decir, los elementos de Apocalipsis 21 revelan formas de realidades más allá de lo que hoy entendemos. No hay necesidad de sol ni luna, por ejemplo, porque Dios mismo es luz, una fuente de energía o vida totalmente nueva y no material. Sabemos que esa gran estrella llamada Sol tiene mucho que ver con la vida aquí en la Tierra. Sabemos que la misma Luna ejerce ciertos aspectos muy interesantes aquí en la Tierra, pero allá en ese nuevo cielo y nueva Tierra ya no se requieren estos elementos externos para sostener la Tierra. Ya la forma de vida y de energía misma procede directamente de Dios. Alabado sea el Señor. Número 5. Acceso directo a la presencia de Dios. Esta es una característica única y extraordinaria de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Por qué? Porque todos los que vivan en esos cielos nuevos y tierra nueva serán redimidos de todas las edades. Definitivamente, no habrá templo, dice la Biblia, porque el Señor es su templo. Es decir, en ese nuevo orden, el verdadero nuevo orden, hoy en día te hablan del nuevo orden mundial, un sistema de tiranía, un sistema de globalismo, un sistema de control total, estatista y gubernamental y manipulación. Pero no, aquí estamos hablando del verdadero nuevo orden, un orden nuevo, una creación nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá barreras entre Dios y el ser humano. Esto habla de una comunión constante con Dios. En sexto lugar, algo clave aquí también referente a este aspecto, es que hay una eterna justicia y restauración. Es decir, no es una justicia temporal, es algo eternal y no es una restauración temporal. Recuerden que en el milenio, la restauración de la tierra fue temporal, 1000 años. Pero en el cielo nuevo, la tierra nueva, ya esa restauración es eternal, es eterna realmente. Apocalipsis 21 muestra un mundo sin lágrimas, un mundo sin muerte, un mundo sin lamento, resultado de la obra perfecta de Cristo, donde todo está alineado con el diseño divino. Y esto es algo maravilloso. Y en séptimo lugar, hay una humanidad glorificada. Es decir, los redimidos habitaremos, y aquí yo quiero que usted hable en fe también y lo entienda, habitaremos con cuerpos transformados. Eso es cuerpos glorificados. Esto es una nueva forma de existencia, no basada en biología corruptible, sino en una naturaleza incorruptible y eterna. Es decir, ahora tenemos sangre recuerden que la Biblia dice que la sangre es la vida, literalmente, pero en aquel momento tendremos algo que es luz, algo que es gloria, algo que no es corruptible, y eso hace que nuestros cuerpos sean glorificados. Una prueba de ello fue la transfiguración. Recuerden que la Biblia dice, y la vida era la luz de los hombres. Es un cuerpo glorificado. Cristo fue literalmente la primicia de lo que sería un cuerpo glorioso, un cuerpo cuya, dice la Escritura en palabras muy prácticas, que los lavadores en la tierra no pueden hacer tan blancos los vestidos como se veía Cristo transfigurado en aquel monte, precisamente porque estaba mostrando su gloria. Y lógico, después de resucitado, ellos pudieron ver a Cristo. ¿Serán cuerpos visibles? Claro que sí. ¿Serán cuerpos palpables? Por supuesto que sí, con la diferencia de que no serán corruptibles, no serán mortales, serán cuerpos gloriosos. Y eso es algo también esperanzador para nosotros. Y vamos ahora a avanzar aquí a un siguiente aspecto. Hay una imagen interesante que nos da introducción. Este es el pensamiento
de alguien muy reconocido llamado Bernardo de Cluny, del siglo XII, que hablando de la Jerusalén celestial dijo algo maravilloso en terminología muy poética. Él dijo: ciudad del Rey eterno, de perlas son tus puertas, continuamente abiertas al mísero mortal, y en tu recinto moran los que por fe elevan y el sello augusto llevan del Verbo celestial. Mire qué lindo eso, es decir, hablar de lo que sigue. Vamos a pasar a las siguientes imágenes, por favor, mis hermanas, alguien que me ayude allí. En la siguiente, ya lo leí ese, vamos al siguiente. Es decir, hablar de este aspecto es clave precisamente por el hecho de que esa ciudad de Nueva Jerusalén es tan magnífica que hasta los poetas como Bernardo de Cluny se inspiraron para hablarnos poéticamente sobre esta bella ciudad. Hay 7 cosas que en breve se las voy a mencionar tocante a la Nueva Jerusalén. Número 1, es una ciudad de origen divino y no humano. La Nueva Jerusalén no es construida por manos humanas, sino que desciende del cielo de parte de Dios, Apocalipsis 21:2. Es una estructura avanzada. Oiga esto, estructura. Es algo físico, avanzada, con aspectos físicos, pero también espirituales, más allá de cualquier tecnología, de cualquier arquitectura humana. Definitivamente es una maravilla de la creación de Dios, esa Nueva Jerusalén. Es decir, será el epicentro de la patria celestial. Será ese lugar donde vamos a vivir. Es un lugar físico, pero no estaremos lógicamente confinados solamente allí, aunque será enorme, porque las dimensiones de esa ciudad son gigantescas. Es decir, no se puede comparar con ninguna ciudad actual. Las ciudades de hoy le quedan pequeñitas en comparación con lo que será esta mega ciudad. Y es interesante, en segundo lugar, hablar de la estructura y la gloria perfectamente integradas en esa ciudad. Esta ciudad incluye materiales preciosos de todo tipo. Se habla de piedras preciosas, se habla de calles de oro, se habla de unos lugares preciosos, aún las murallas enormes, un asunto extraordinario de esa ciudad. Se habla de una ciudad que tiene luz eterna y armonía absoluta, donde el diseño y lo espiritual están unificados, sin corrupción ni decadencia. Yo sé que uno de los mejores arquitectos de la historia fueron aquellos personajes conocidos como los egipcios. Se habla de pinturas que llevan por lo menos miles de años y aún así todavía preservan algo de brillo, pero no hay arquitectura humana que se pueda comparar con la maravilla de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la ciudad Jerusalén celestial, precisamente porque es sin corrupción y sin decadencia, una ciudad a la que no le pasan los años, una ciudad literalmente eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 dice que en ella, en esa ciudad, no hay templo porque Dios es su templo. Toda la ciudad es un espacio de comunión directa, sin mediaciones y continua en cada aspecto con Cristo. Esto es algo maravilloso. Cada aspecto de la mega ciudad, de la gran ciudad, es una ciudad tan enorme que además de ser grande, es una ciudad en cuarto lugar que tiene una geometría perfecta. Es decir, la ciudad es descrita como un cubo perfecto, básicamente. 12,000 estadios por lado y lado. Se habla de por lo menos 2,220 kilómetros de largo y de ancho y de alto. Es una ciudad impresionante. Es decir, los mejores pensadores hoy en día, algunos han tratado de diseñar cómo se describe y han usado hasta la inteligencia artificial para figurar esta ciudad. Y definitivamente lo que da como resultado es una maravilla de la arquitectura. Definitivamente Dios es un ser maravilloso en todos los sentidos de la palabra y siempre se luce con todo lo que hace, y definitivamente esta será la maravilla de esa creación en cuanto a construcción se refiere. Es una ciudad con orden, con simetría, con perfección matemática, que hoy el tiempo no nos da para abordar más sobre ella, pero como les decía, tengo una enseñanza donde hablo un poco más a fondo sobre esta ciudad. Ahora, en quinto lugar, en esa ciudad, según la Biblia, no hay sol ni luna porque la gloria de Dios la ilumina. Apocalipsis 21, 23. La ciudad opera con energía divina bajo un sistema lumínico y vital que no necesita fuentes externas. En sexto lugar, las naciones, esto es clave, las naciones que hubieran sido salvas, es decir, por esa razón hay una conexión, esa ciudad desciende y hay una conexión entre la nueva tierra y esa ciudad celestial.
El cielo nuevo y la tierra nueva, digamos, fusionan todo el aspecto, lo espiritual con el mundo físico. Y es interesante que las naciones que hubieran sido salvas caminan a su luz y sus puertas nunca se cerrarán. Apocalipsis 21-25. Se convierte en el epicentro de la patria celestial, donde la humanidad redimida vive bajo Dios en unidad y cooperación plena, algo extraordinario y sin precedentes. Subirán a esa ciudad, algunos habitarán la nueva tierra, pero la iglesia en ese, es decir, su lugar principal de habitación, la nueva Jerusalén, y la Biblia muestra que ellos subirán a adorar a Dios a esa ciudad específicamente también. Y número 7, nada impuro o corrupto entra en la ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 nos muestra esto. Es decir, habla de una sociedad que es regenerada espiritualmente por Dios, éticamente perfecta, libre del mal, con moral, justicia y verdad como base. ¿Por qué es posible esto? Porque el mal fue erradicado de la humanidad. El diablo fue eliminado en el sentido de la humanidad, del contexto con la humanidad, pero sabemos que está siendo castigado eternamente en el lago de fuego. La maldad de la humanidad fue quitada de este contexto y fueron confinados al lago de fuego. Así que es posible este escenario porque todos vivirán en cuerpos glorificados y por supuesto en esa condición ya no hay posibilidad de caer en el mal. Y algo bien interesante es lo siguiente. Estamos llegando al último punto. Estoy tocando aquí los últimos minutos. 7 claves sobre la inminente venida de Cristo. Aquí viene un desafío para nosotros final, amadas del Señor de este tiempo maravilloso y todos los que estén recibiendo esta palabra. Hay 7 claves sobre la inminente venida de Cristo. Ahí hay un asunto bien importante a tener en cuenta y es que en el pasaje del último capítulo de la Biblia, es decir, qué tremenda manera de Dios cerrar la Biblia a través de Juan el teólogo, Juan el visionario, Juan el apóstol, Juan el amado, terminar con Apocalipsis. Es interesante, es decir, para los que escriben, para los que hacen alguna obra, para los que saben un poco, por lo menos de lo relacionado a lo que es el diseño y a los que saben de arte y a los que saben de lo que tiene que ver con la creación de una película, saben que el final debe ser impactante, el final debe ser extraordinario y definitivamente no hay mayor nivel de impacto que lo que podemos encontrar en el capítulo final de la Biblia. Apocalipsis 22:7, versículo 12 y versículo 20 también afirma el Señor 3 veces la frase vengo pronto, vengo pronto. Vengo pronto. Esto habla de urgencia, esto habla de certeza, esto habla de promesa inminente. El Señor dice es urgente, el Señor dice es certero, es ciertísimo. El Señor dice mi promesa es inminente, nadie la puede detener realmente. Han pasado siglos, pero desde la perspectiva de Dios, su venida está cerca. Es decir, cuando la Biblia habla de Cristo está cerca y la venida está cerca, no es desde la perspectiva del hombre, es desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cuando uno observa el Apocalipsis se da cuenta que la mayoría de sucesos han venido ocurriendo y que Dios no necesita años para cumplir sus profecías. Muchos de los escenarios proféticos ya cumplidos han ocurrido en cuestión de horas. Por ejemplo, en la cruz del Calvario ocurrieron muchas profecías en cuestión de pocas horas. De la misma manera ocurrirá para que esa venida inminente se apresure. Número 2, mi galardón conmigo. ¿Para qué viene el Señor? Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. El Señor Jesús viene como juez justo y como juez justo premiará o corregirá. Premiará o galardonará a los justos y corregirá y castigará a los injustos. Es decir, a cada persona según sus hechos y según su fidelidad. Dios es justo y Dios no se queda absolutamente con nada. Número 3, su venida no solo es advertencia. Es cierto, para todos es un llamado, para todos es una exhortación, para todos es una advertencia, pero la venida del Señor también es una promesa gozosa y esperanzadora. Si hay algo que debe producirle gozo al Hijo de Dios, esperanza al Hijo de Dios, se llama la venida inminente del Señor.
Por supuesto, sabemos que el Señor viene primero por su iglesia y luego viene con su iglesia. Y eso es algo que creo que ya les han explicado con detalle. Pero voy avanzando acá. Hay algo interesante. El apóstol Juan responde en Apocalipsis 2:20 algo maravilloso. Amén. Ven, Señor Jesús. Esto refleja el anhelo que los creyentes debemos tener por su regreso. Si hay algo que el Hijo de Dios, como dice mi hermana Daisy allí, debemos no tener miedo por la venida, sino que si estamos conectados con Él, debemos tener una esperanza y gozo con su venida, porque esa debe ser la expresión del Hijo de Dios. Amén. Ven, Señor Jesús. Y allá donde usted está lo puede decir, dígalo. Amén. Ven, Señor Jesús. Número 4, esa segunda venida es clave porque es el cumplimiento de toda profecía. Oiga esto, es el cumplimiento de toda profecía. Básicamente está diciendo, hecho está, dice por allí en el pasaje bíblico, hecho está, es similar a, esto está siendo consumado. Y la segunda venida es el hecho de que demuestra que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. La venida de Cristo es la culminación del plan profético de Dios. Número 5, es llamado a la obediencia y a la santidad. En Apocalipsis 22:7 Jesús dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, el saber que Cristo viene pronto, iglesia, debe motivarnos a vivir en obediencia, pureza y vigilancia espiritual. Número 6, Apocalipsis 22:18-19 advierte de no añadir ni quitar nada de esta profecía. Esto muestra cuán seria es la revelación sobre la venida de Cristo y el futuro eterno. Y número 7, la invitación final de gracia pese a la inminencia del juicio. Y es el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Culmino diciéndoles, amados hermanos, que el llamado que hoy tenemos, y con esto quiero que terminemos brevemente orando. Señor, te damos gracias, porque el llamado que hoy tenemos es un llamado a estar preparados. Tú nos muestras a través de Apocalipsis cómo todo lo que ocurrirá y sucederá, Señor, es con propósitos específicos. Pero uno de los principales propósitos, Señor, es que la iglesia y los que somos de Cristo, los redimidos, mantengamos con la visión bien abierta y alineada a tus calendarios proféticos, a tus diseños proféticos, a tus planes eternos. Y te pido, mi Dios, que nos ayudes a vivir conforme a ese diseño en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Ahí en el estudio ustedes van a poder tener unos links recomendados donde podrán profundizar mucho más. Hice el esfuerzo y aquí puede terminar en 1 hora según este reloj que tengo aquí desde el momento que me dieron. Que Dios me les bendiga y un abrazo. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Ay, pastor. No sé si todos los que estamos aquí estamos en la manera en cómo me estoy sintiendo, pero en realidad bendito sea, Señor. Nos ha conectado, pastor, con esta realidad que muchas veces obviamos, quizás hacemos a un lado nuestra vida cristiana y no nos damos cuenta de esa realidad, de ese futuro que viene para nosotros, si obedecemos o no obedecemos, si vivimos en santidad o no vivimos en santidad. Amén. Gloria al Señor. Realmente creo que se han destapado las alarmas, sí, como decía ahora, de nuestro corazón en decirle, Señor, ayúdanos a vivir para ti, porque es que lo que viene es demasiado hermoso para nosotros, los que hemos tenido el privilegio de conocer a nuestro Dios. Y también nos trae el pensamiento, Señor, nuestra familia, nuestros seres queridos, como que esta palabra de hoy nos ha enfrentado a decir, es eminente la urgencia, como decía ahorita mi pastor, es eminente la urgencia que estamos viviendo.
en despertarnos, en hablar de esta palabra, en hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque es real lo que viene. Entonces, gracias, mi pastor, de verdad. Gracias por conectarnos de esta manera tan hermosa, amena, recordar que no es algo que debe pronunciar temor en nosotros, pero sí la urgencia de buscar del Señor, porque es real lo que va a pasar, es real, ¿sí? Dice la hermana Daisy, un despertar espiritual, es lo que yo digo, abrir esa alarma de decir de verdad, Señor, esto es real. Entonces, mi pastor, muchísimas gracias. He apuntado una cantidad de cosas así a la carrera, fue especial, de verdad, hermosa esta enseñanza. Gracias por como que llevarnos a ese lugar, por llevarnos a esos escenarios donde va a pasar cada cosa que está escrita allí en el libro de estos capítulos de Apocalipsis. Así que mi pastor, de verdad, gracias. Y bueno, ya hemos orado dando gracias a Dios porque nos ha permitido tener el honor de verdad de escuchar esta preciosa palabra hoy por labios de nuestro ministro aquí. Y bueno, somos honrados de verdad de poder tener en nuestra vida este honor, esta salvación, esto tan grande. No sé cómo, si puedo transmitirle a las personas que están conectadas, pero nuestro corazón debe estar henchido de honor, de gloria, de agradecimiento por todo aquello. Y cuando retrocedemos un poquito, pastor, decimos, ay Dios mío, tantas cosas que pasamos siendo cristianos, circunstancias, pero todo esto nos ayuda a decir, vale la pena. Vale la pena continuar, vale la pena servir, vale la pena esforzarnos, vale la pena vivir en santidad, vale la pena vivir en obediencia. Entonces, gracias, mi pastor, de verdad, muchas gracias y espero que haya sido de gran bendición para todos los que pudimos estar conectados, los que quizás después puedan ver este programa. Y bueno, mi pastor, agradecidos, gracias por haber dicho sí al querer bendecirnos en este día de hoy en nuestro programa de estudio bíblico, por siempre bendecir de alguna manera este proyecto tan hermoso de Solo para ti, mujer. Deseamos bendiciones para usted, su hermosa esposa, la hermosa congregación que está administrando y bueno, ahora ese gran ministerio y no sé cuántos cargos más tendrá, pero que el Señor sea bendiciéndole en gran manera su vida en el nombre de Jesús. Gracias, mi pastor. Y bueno, a todos los hermanos, las hermanas que estuvieron conectadas, también Dios les bendiga por participar. Bueno, por aquí les tengo la feliz ganadora de la actividad de hoy, es la hermana Eini Henao. Un aplauso para ella. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermana Eini, también por participar, a las hermanas que también participaron. Amén, ella ha sido la ganadora, pues tuvo las respuestas correctas y fue la que respondió más rápidamente. Así que bueno, el tiempo ha transcurrido, pero no ha sido en vano. Yo creo que todas nos olvidamos del tiempo, estábamos ahí súper conectados con la palabra de Dios y es un tiempo súper preciado para todos los que estamos aquí.